es. En el Mundo Desconocido hace unos días hablábamos de la crisis. Para ello trajimos a Vicente Fuentes. En aquel videoprograma la verdad es que estábamos bastante indignados. Primero, por unos datos que parece ser que mediáticamente nos quieren mostrar ciertos medios de comunicación afines al aparato, y por otro lado, la realidad que realmente estamos viviendo, la realidad. Tenemos la percepción de la realidad, y parece ser que nos quieren llevar a este punto porque hay intereses creados para hacerlo. Resulta que el año que viene, concretamente en mayo del 2013, va a ocurrir algo de lo que vamos a hablar aquí, y tiene sus consecuencias. Para hablar de ello también tenemos a Vicente Fuentes. Hola JL, un placer estar aquí en Mundo Desconocido, y vamos a hacer esta segunda parte del programa exponiendo unos datos también indignantes, unas consecuencias que están trayendo esos datos, y sobre todo intentar hacer una perspectiva de la situación, porque como bien dices, nos están intentando vender una cosa y está ocurriendo otra. Sí, hemos hablado de que en mayo del año que viene, en mayo del año 2014, va a ocurrir algo. Y lo que va a ocurrir es que hay elecciones al Parlamento Europeo, también va a haber elecciones municipales y regionales. Todo ese conjunto de elecciones implica e incoa a nuestros políticos actuales a mostrar una cara benévola de algo que realmente no es así. Para ello utiliza todas las estrategias posibles, modifica las estadísticas o las lee a su conveniencia, e incluso modifica importantes fechas en las cuales se van a producir eventos, y os cuento. Concretamente, en noviembre, ha retrasado la fecha en el Estado español, habrá unas importantes auditorías dentro de lo que es la banca. Este dato lo ha dejado caer Santiago Niño Becerra, quien ha dicho en las últimas intervenciones que ha tenido, que esa auditoría se ha movido, y es una auditoría en la cual se podrá ver claramente cuál es lo que está ocurriendo dentro de la banca española, que se prevé que sea una auténtica hecatombe y todo el sistema financiero del Estado español se venga directamente abajo debido a esos enormes agujeros. Tal vez muchos bancos se vengan abajo y sean fusionados por otros bancos, pero no sabemos hasta dónde podemos llegar, ya que el default está prácticamente a punto de caer. Para ellos es interesante sostener el Estado español como que hay bonanza, o se está recuperando, o estamos entrando dentro de un estado de nuevas brotes verdes, aquella famosa frase que tuvimos ocasión de escuchársela a otro anterior presidente, al que actualmente está gobernando. Bueno, pues resulta que han movido la fecha de la auditoría para la banca para que sea justamente después de las elecciones y no podamos ver esa inmensa hecatombe y ese desastre que va a ocurrir en noviembre del año 2014, y esto según palabras de Santiago Niño Becerra, que desde mi personal punto de vista parecen palabras muy sabias. Yo desde aquí os que sigáis las evoluciones y los comentarios que el señor Becerra hace, porque creo que es un tipo bastante honesto y que no juega para los intereses del aparato. Las opiniones y los puntos de vista que da son muy objetivos. Es un importante catedrático de la Universidad Ramon Llull de Barcelona y bueno, me parece un hombre muy inteligente que sinceramente debería ser reclutado para, diría que, hacer una labor mucho más allá que cualquier ministro de Economía ha hecho en la actualidad. Pero vamos a centrarnos en lo que estamos aquí. No solo el paro ha subido, porque como ya os dijimos en el anterior videoprograma se ha amañado, sino que ocurre una cosa curiosa. Pues nos damos cuenta, como tú has tenido ocasión de comprobar, que día a día nuestro dinero vale menos, pese al llamado IPC que se actualiza. ¿Por qué ocurre esto, Vicente? ¿Por qué nuestro dinero cada vez vale menos? Eso es por el fraude del IPC que se hizo a principios de siglo. Es así. Tenemos que entender que aquí en España se pasó de las pesetas a los euros y se hizo de una manera bastante curiosa. Muchos comercios, muchas personas consideraron que 1000 pesetas eran prácticamente 10 euros. Es decir, se subió el índice de precios al consumo, se subió muchísimo de una manera pues prácticamente automática. No hubo ningún tipo de control ni regulación como sí lo hubo en otros países del ámbito europeo. Cuando ocurrió que se tuvo que hacer el análisis del IPC, bueno, pues esto lo puedes contar tú mejor, que tendrás mejores datos. Sí, efectivamente así ocurrió. Lo que se hizo fue un recálculo. Entonces entró España, pasó de la peseta al euro, y en el paso de la peseta al euro, justo en ese año se metió un valor añadido, una variable adicional que se denominaron las rebajas. Imagínate cómo suena. El IPC, y por si algunas personas no lo saben, es el cálculo por el cual a usted se le actualiza el salario.
el Estado español, y es digamos, el barómetro o la variable que permite que sigamos manteniendo nuestra calidad de vida independientemente de que el coste de la vida suba. Pues en el año 2001, creo recordar, fue cuando un ministro, por entonces del actual, no recuerdo ahora mismo el nombre del ministro, incluyó las llamadas rebajas para que al entrar dentro de la comunidad, dentro de la moneda única, la inflación, el IPC no se disparase. Vimos como, por ejemplo, en Alemania el IPC prácticamente llegaba al 4 o al 4%, en otros países la cifra era similar. Y curiosamente, en España el IPC fue del 2 o por debajo del 2%, una especie de milagro. Si os acordáis todos, cuando entramos en el IPC, cuando entramos en la moneda única, en el euro, lo que antes eran 1.000 pesetas pasaron a ser 10 euros. Es que además fue así. Íbamos a un cajero y antes, cuando sacábamos 5.000 pesetas, sabíamos que su equivalencia, que serían pues unos 30 euros, no era como tal, porque con 30 euros no hacías lo mismo que con 5.000 pesetas. Eso implica, y hay algunas fuentes que dicen, que durante estos últimos 12 años hemos estado perdiendo cada año un 2% de poder adquisitivo. Imaginad que ese 2% es acumulativo y posiblemente en el plazo de 12 años la pérdida puede llegar a haber sido del 30% con respecto, la pérdida de el ciudadano español puede llegar a haber sido del 30% aproximadamente. Con lo cual, nuestro dinero cada vez vale menos. Como vemos, entonces también se amañó la estadística o se utilizaron las estadísticas de manera amañada para mejorar los datos. Yo os voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, la siniestralidad en el Estado español quiero decir, dentro del mercado, dentro del trabajo, si alguien tiene un accidente laboral, o los accidentes laborales en el Estado español se consideran accidentes laborales o muertes por accidente laboral si la persona muere en un plazo de 24 o 48 horas, no recuerdo. Si alguien tiene un accidente laboral y muere 72 horas después, no entra dentro de las estadísticas. Como vemos, se han amañado para eliminar o reducir la siniestralidad o mortalidad laboral dentro del Estado español. Las estadísticas son tratadas y manipuladas o ofuscadas para que coincidan con los intereses de los respectivos gobiernos que nos han gobernado en el Estado español. No penséis porque ahora está el PP y porque mañana esté el PSOE u otro partido, las cosas van a ser distintas. Sencillamente se opera de esta manera para intentar crear una falsa realidad. Vamos a centrarnos en otros datos que tenemos aquí, porque todo este tipo de cuestiones son absolutamente indignantes y nadie se acuerda. Por ejemplo, nos estamos dando cuenta que en la enseñanza, yo he tenido la ocasión de ver que la enseñanza en el Estado español se ha ido a pique. Hace tiempo escuché a una directora de un colegio público, prácticamente llorar en la radio porque decía que no tenían dinero en la cuenta para pagar el suministro de gasoil que alimentaba las calefacciones de aquella escuela, y los niños tenían que estar con abrigos en las escuelas y pasando un frío del tremendo. Pero hay cosas más curiosas sobre la enseñanza, porque creo, Vicente, que tienes ahí un interesante dato por el cual parece ser que a los niños los quieren enseñar espiritualidad, ¿no? ¿Qué tipo de espiritualidad? Sí, JL, te cuento. Hay algunas directrices por parte del Parlamento Europeo del 18 de julio del año 2006 en donde se expone que se tiene que fomentar en los estudiantes de secundaria el espíritu de empresa. Es decir, chavales de 13, 14 años que ya tienen que tener una mentalidad de empresa para su educación. Esto es muy fuerte porque no estás dándole oportunidades de pensar en que la realidad puede ser otra cosa. No, se te hace ser un oficinista desde que eres un chavalín. Es así. Eso ocurre para que te vayas dando cuenta de qué es lo que te va a esperar en el futuro. O sea, en realidad lo que no quieren hacer es formar a la gente, sino que lo que quieren hacer es crear herramientas de trabajo. Eso es. Lo que quieren hacer en realidad es crear gente productiva, como que fuéramos máquinas. Eso es. Lo que quieren crear a la gente es crear gente competitiva dentro del mundo económico. Quieren crear, joder, pues vamos a ver, si tú estás enseñando a alguien una cierta cultura, no puedes enseñarle un espíritu que va vinculado a lo que es el mundo que en muchas ocasiones ocurre, el mundo empresarial, que es un mundo pues de depredadores. Es decir, es totalmente incompatible. Por tanto, esa espiritualidad en nada tiene que ver con el budismo, ¿no? Es otro tipo de... Para nada tiene que ver con el budismo. Es el producto por encima del desarrollo espiritual o personal. Es así. Pero fíjate qué curioso, porque a día de hoy
el porcentaje de españoles que tienen que emigrar del país ha subido un 41% desde que ha aumentado la crisis. Es decir, España pues forma a un montón de ingenieros, de arquitectos, de médicos que se tienen que largar del país, porque ya no es que vayan a cobrar una miseria, que van a cobrar una miseria, sino que es que no van a cobrar nada porque no hay trabajo. Es impresionante. Pero claro, luego todo esto empiezas a ver, por ejemplo, el gobierno hablando de ayudas a la agricultura. Pues no, señores. Según el COAC, la cifra de recortes en agricultura en España ascendió en solo un año a 6.780 millones de euros. El recorte en sueldos a parados, funcionarios y pensionistas se cifra en 33.000 millones de euros solo este año. Lo ha publicado el Diario Público, por ejemplo. En los últimos años la inversión en investigación y desarrollo ha caído un 37%. Es decir, ¿qué tipo de perspectiva de futuro se está exponiendo a nuestros chavales? Pues la perspectiva de que si eres un investigador no te vamos a dar dinero para que investigues. Si quieres dedicarte a las carreras técnicas, las carreras técnicas tienen un porcentaje de paro altísimo comparado con 5 años atrás. Es que 5 años atrás estamos hablando de que España ha cambiado muchísimo solamente en 5 años. Pero que te doy un dato adicional. Es que en España han emigrado 1 millón de españoles, se han tenido que marchar a buscarse la vida, a buscar fortuna, porque aquí han creado un clima tan desértico a nivel económico que es que la gente aquí no puede encontrar absolutamente nada, y si no, que te lo digan a ti, ¿no? Que eres tú el más claro ejemplo de una persona formada y preparada, que estás en estos momentos en el paro y desde hace ya bastante tiempo. Sí, efectivamente, desde hace... Bueno, lo decimos por si hay alguna empresa que quiere contar con un importante profesional. Vamos a dejar este tema. Bueno, no corresponde al mundo desconocido. Diré otro dato adicional. Diré que 10.000 médicos se han tenido que largar del Estado español. 10.000 médicos se han marchado de España y se han ido a otros sitios porque aquí no tienen trabajo. Y la sanidad en el Estado español es alucinante, porque si tenemos en cuenta la cantidad de dinero que han recortado, porque creo que sí, háblanos un poco de la sanidad, porque es que ahí los datos son brutales. Efectivamente, pues por ejemplo, según el último BOE, los recortes en el sistema sanitario ascienden a 7.000 millones de euros solo en un año. Es decir, 7.000 millones de euros, ¿en qué se traduce? Pues en que va a haber menos médicos, va a haber hospitales que se cierran, va a haber localidades que no van a tener centro de salud. Estamos hablando de que se está jugando con las vidas de las personas que forman parte de tu propio país. Por ejemplo, desde que comenzó la crisis, 456 medicamentos han quedado excluidos de la sanidad pública. Es decir, que lo que antes te pagaba el Estado, te financiaba el Estado, medicamentos que necesitas para poder vivir, o al menos vivir un poquito mejor, ¿no? Tener un poquito de humanidad, ¿no? Bueno, pues todo eso, nada, eso ya se ha quitado. Ahora eso lo va a tener que pagar el público. Pues no, señor. No, señor, eso no debería de ser así. El propio Estado debería de defender lo que viene siendo la integridad física, la salud de sus propios ciudadanos. Pero fíjate, es que los recortes sociales en España han acabado con más de 200.000 puestos de trabajo en educación y servicios sociales. Pero es decir, espera, 200. Sí. Es que hay un dato ahí. Esos 456 medicamentos, sí. Te comento que algunos de ellos son para gente que tiene graves problemas de salud, como pueda ser cánceres y cosas parecidas, y son medicamentos alucinantemente caros. Claro. Alucinante, que valen cientos y cientos y no miles de euros, y que es evidente y normal que el Estado se tenga que hacer cargo. Nadie sabe si mañana va a caer enfermo con esa enfermedad u otra peor, y lo que no puedes hacer es tú estar en una situación de enfermedad sin poder generar ingresos debido a ese estado y tenerte que costear medicamentos que valen miles de euros. Pues esa es la situación a la que nos hemos comprometido. Y tú ahora mismo estás diciendo también que los recortes sociales en España han destruido 200.000 puestos de trabajo dentro de la educación y los servicios sociales. Pues estamos hablando pero bueno, es que esto es alucinante. ¿Qué es lo que están dejando de este país? Vamos a ver, continúa con los datos porque... Sí, es que es muy fuerte. Esto, lo de los 200.000 puestos de trabajo es muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, yo veo que se están quitando tratamientos relacionados con la enfermedad del cáncer, pero luego, por ejemplo, veo a políticos que sí que llevan su lacito aquí puesto, en una falsedad total. Es como si se estuviesen riendo de nosotros. Pero bueno, no voy a seguir por ahí. En 5 años, fíjate qué dato, la Seguridad Social de España ha pasado de tener un superávit de 14.105 millones de euros a tener 10.131 millones de euros en pérdidas. Esto lo ha publicado el ABC. ¿Cómo es posible que
haya pasado esto en solo 5 años. ¿Dónde está ese dinero? Si se están haciendo recortes, ¿dónde está ese dinero? ¿Qué es lo que ha pasado? Posiblemente podamos buscar el rastro, y siempre tenemos que decir lo de las novelas de Agatha Christie: busca el rastro del dinero. ¿Quién se ha llevado todo ese dinero? Quizá en contratas, en concursos públicos. Yo dejo la idea ahí, no aseguro absolutamente nada, pero quizá por ahí podamos indagar. Bueno, sabemos que en otras circunstancias, en otros países y tal, así se ha hecho, con lo cual no es descartable que eso se haga. Es una teoría, una hipótesis. Nosotros no afirmamos nada en ese aspecto, porque sabemos que afirmarlo es un problema, y desde luego esos tiburones iban a echar sobre nosotros inmediatamente si ese problema lo ponemos sobre la mesa. Pero vamos a dejarlo ahí. Vamos a continuar. Hambre y pobreza, situación actual en el Estado español, porque aunque parezca mentira, en España hay hambre. Hay niños y familias que no pueden hacer 3 comidas al día: desayuno, comida y cena. No pueden. Se tienen que limitar a otro tipo de cuestiones. Además, creo que hay, por ejemplo, la Intermon Oxfam ha dado una serie de datos, ¿no?, por ahí, sobre la situación actual. Sí, JL, te cuento. Intermon Oxfam expone que un 40% de la población española estará por debajo del umbral de la pobreza en 2025. Un 40% de españoles en solo 10-12 años. Pero es que fíjate, Cruz Roja a día de hoy expone que más de 2 millones de niños pasan hambre en España, y 30.000 familias pasan dificultades para alimentar a sus hijos. Es decir, que el pasar dificultades para alimentar a los propios hijos, eso es una sensación que puede acabar con la paciencia de cualquier persona, con el ánimo de cualquier persona. Es que es así. Pero es que fíjate, según el índice de Gini de 2010, España, resulta que nuestro gran país, España, es el país europeo con mayores desigualdades sociales, siendo el país en donde más ha crecido desde 2005. Esto, la fuente es Eurostat. Es así. En España, la cifra de niños en riesgo de pobreza se ha disparado en los últimos años y alcanza, según cifras de UNICEF, un 26% del total de los niños. Es muy fuerte, porque todo esto, yo continuamente veo a políticos hablando del desarrollo, de que España está empezando a crecer y todo eso. Salgan a la calle a ver lo que está pasando la gente en las colas de los comedores sociales y en los colegios. Es que es así. He visto casos de profesoras que tienen que pagarle un bocadillo a algunos de sus alumnos porque no pueden comer. Y eso es España, no es Burundi, ni es Zimbabue, ni es Etiopía. Es España. Bueno, además, sí, estoy leyendo aquí un dato. Dice que hay un estudio realizado por una importante empresa que se dedica a la cuestión económica, que dice que la variación del IPC fue en realidad, suponemos que el año pasado, del 7,9, no del 4,2, siendo los productos habituales de que se experimentaron un mayor aumento, en especial la leche el 31%, la gasolina el 16,2%, el pan el 14,4% y los huevos el 9,6%. Todo está subiendo, y sin embargo nos está mostrando que en la actualidad el IPC, y hoy tengo el dato porque he tenido ocasión de verlo en el INE, en el Instituto Nacional de Estadística, está en el interanual en el menos 0,1, me parece. Pero bueno, ¿a qué estamos jugando? ¿A quién están engañando? Cuando haya que hacer una revisión salarial de todas las tablas que se están efectuando para todos los trabajadores dentro del Estado, los casi 17 millones que están trabajando afortunadamente en la actualidad, ¿qué pasa? ¿Que les van a tener que bajar el salario? ¿Pero cómo es posible todo esto? ¿Pero a dónde podemos ir a parar? Pero si es que esto es sencillamente insostenible. No tengo palabras, es que no tengo, como he dicho antes en el anterior videoprograma, me las tengo que inventar las palabras para definir la situación en la que nos encontramos. Y todavía que salga alguien por ahí diciendo prácticamente que España va bien, pero que no se están contando realmente. O sea, es que se tenían como poco que callar. E incluso he tenido ocasión de escuchar al ministro Montoro decir que en España los salarios no solo no se han congelado, que no se han congelado, que se están actualizando positivamente. Y eso es falso. Los salarios en España se están reduciendo, y al final los salarios son los que permiten que la gente cree actividad económica y el país fructifique y se mueva. Ya, además, fíjate, escucha, mira. Yo soy aficionado a escuchar en algunas ocasiones a tertulianos en algunas emisoras de radio, incluso en algunas ocasiones en la televisión Teleporco, porque prácticamente no la veo, la tengo vetada. Bueno, pues en las emisoras de radio es curioso como en ciertas emisoras llevan a tipos
que han creado una especie de argumento entre ellos que pretenden crear a la gente la idea de que efectivamente la única solución que existe es recortar los salarios porque de esa forma vamos a ser más competitivos. Pero por el amor de Dios, si queremos ser competitivos, lo que hay que invertir es en tecnología. ¿Qué creéis que hace un francés? Un francés no le baja el salario a su trabajador, lo que hace es invertir en tecnología y en nuevas tecnologías que permiten que su empresa cree más productos, los haga más eficientemente y le dé más calidad. Aquí en el Estado español no se invierte en tecnología. Muchos de las ayudas que se están dando a grandes empresas, a saber dónde acaban, si acaban dentro del Estado español, porque en muchas ocasiones esas ayudas únicamente vienen vinculadas a yo te doy este dinero si tú mantienes la actividad laboral. Y sabemos que la gran parte del tejido laboral en el Estado español lo están produciendo las pequeñas y las medianas empresas, no las grandes. Pero si la banca está destruyendo el tejido, está destruyendo a decenas de miles de trabajadores, entre otras muchas cosas, y las grandes multinacionales están haciendo unos recortes de plantilla brutales. ¿De dónde vamos a parar? ¿Cuál es el punto en el que nos vamos a encontrar? Luego, evidentemente, unido a ese 250.000 de empresas que hay, que han cerrado desde el año 2007 hasta la actualidad. Pero si es que, bueno, no hay otra forma de verlo. ¿Cómo se cambia esto? Una palabra: la revolución. Esa es la única palabra que se puede utilizar. La reforma no es aplicable. La reforma, hay que revolucionar el problema. Pero ¿cómo van a revolucionar el problema si tienen intereses creados en que el problema se mantenga y persista? Si es que es incompatible. Efectivamente, JL, es que además, fíjate, el número de ricos en este país ha aumentado un 13%. Es así, alguien está ganando para que nosotros estemos perdiendo. Es así. Y lo decías tú muy bien, revolución. Yo creo que es el momento en el que la gente tiene que empezar a pensar en estas cifras, tiene que pensar lo que significa a nivel moral para mucha gente que lo está pasando muy mal. Y estamos todos acojonados. Porque es verdad. El Estado español, lo hemos visto muchas veces, cuando hay unas ciertas manifestaciones, utiliza la fuerza bruta para reprimirlas. Da miedo, claro que da miedo, pero da miedo quizá ver lo que va a ser España dentro de 12 años. Eso sí que quizá dé más miedo. Y deberíamos de empezar a pensar en dónde queremos estar dentro de 12 años y qué tenemos que hacer para solucionarlo. Así es, efectivamente. El problema está ahí y desde luego tenemos que operar para que no nos sigan engañando. Tenemos que dar un giro a todo este tipo de cuestiones. Tenemos que hacer algo. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, no hay día que me levante y piense tiene que existir una fórmula en la cual se pueda cambiar todo este aspecto y podamos volver a una época de bonanza y de riqueza en el cual la gente esté segura y próspera dentro de su propio entorno personal, social y familiar. Tenemos que encontrar un punto en el cual la gente sea feliz y tenemos que alcanzar ese punto. Tenemos que cambiar, destruir y eliminar todos esos antiguos lastres que tenemos, que sabemos que son políticos y de otras muchas índoles. Tenemos que cambiar totalmente todo esto. No podemos intentar solucionar un problema utilizando las mismas estrategias que nos han llevado a este problema. Es imposible, incompatible. Para cambiar algo hay que utilizar métodos y técnicas totalmente nuevas y, por supuesto, revolucionarias. Lo que pasa que, claro, la palabra revolucionario a algunas personas les da auténtico pánico y se ponen a tiritar. Imaginaos. Bueno, Vicente, llevamos ya hablando de este tema durante 23-24 minutos. Realmente hemos llegado a interesantes conclusiones. Creo que la gente tendrá una percepción más clara de la realidad con estos dos videoprogramas y bueno, pues esperemos a noviembre del 2014 a ver qué es lo que ocurre, que ahí quizás sea cuando la matan. Sí, JL, yo te cuento ya para terminar, gracias por estos dos videoprogramas que han sido increíbles para mí, y nada, comentar que podemos esperar a ese a ese mes de noviembre de 2014, pero hay gente cuya necesidad es ya el día a día y yo creo que el ciudadano español tiene que empezar a demandar responsabilidades y soluciones ya, y si no, este sistema no sirve y hay que cambiarlo. Es así, es así. Por supuesto. Lo dicho, sin más, desde mundodesconocido.es seguiremos adelante y nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.